a todos y a todas, bienvenidos, bienvenidas nuevamente a nuestra clase sobre el derecho individual del trabajo, donde vamos a dar seguimiento a nuestro estudio sobre jornada, descanso y feriado en este bloque 4 sobre esta materia y donde efectivamente vamos a finalizar el estudio de esta parte importante del derecho individual del trabajo. Acordando que en la clase pasada, en nuestro bloque 3, nosotros estudiamos sobre el control de jornada de trabajo, hablando sobre las personas que también estarían excluidas de este control de jornada y también de las presunciones que el legislador laboral ha dejado en nuestro Código del Trabajo para demostrar indicios de personas que aunque estarían excluidas de este control de jornada y por ende no podrían cobrar horas extraordinarias, podrían estar efectivamente siendo fiscalizadas en este sentido para la prestación de su servicio material o inmaterial de forma subordinada a cambio de una justa retribución. Hablamos también sobre la teoría general del descanso semanal, hablamos sobre las implicaciones del establecimiento del descanso semanal remunerado en el día domingo, por muchas veces tener incompatibilidad con aquel día de descanso que es requerido por otras religiones, sabiendo obviamente que el descanso semanal, el descanso dominical, ha surgido con influencia religiosa del catolicismo y habíamos comentado que algunas personas, algunos trabajadores estarían excluidos de este descanso dominical, pero nosotros no adentramos en esta materia, reservando entonces esta discusión para nuestro bloque 4 final sobre jornada, descanso y feriado. Iniciamos entonces nuestra discusión sobre el tema de nuestra clase de hoy, donde vamos a abordar los trabajadores que están exceptuados del descanso dominical y también de días festivos, obviamente aclarando desde ya que no significa que estos trabajadores pueden tener una jornada de trabajo semanal distribuida en 7 días de la semana. Estos trabajadores que nosotros vamos a elencar aquí pueden trabajar día domingo, pero tendrán necesariamente que ser recompensados con un día de descanso remunerado durante la semana. La referencia que vamos a encontrar en nuestro Código del Trabajo con respecto a esta materia está en el artículo 38 del Código del Trabajo y como habíamos comentado, aunque estos trabajadores estarán exceptuados de este descanso dominical, van a tener derecho a un descanso semanal que tendrá que ser entonces acordado con su empleador. El primer grupo de personas que estaría exceptuados del descanso semanal y que podría también trabajar en días festivos son aquellos trabajadores que están en faenas destinadas a reparar deterioros causados por fuerza mayor o caso fortuito, siempre que esta reparación sea impostergable. Entonces aquí tenemos situaciones de emergencia, que son situaciones también transitorias. Por ende, si por una situación de emergencia transitoria algunos trabajadores tendrán que trabajar un día domingo, teniendo entonces su descanso semanal en otro día, no habrá ningún problema. Algún ejemplo de eso en el caso de cuando existe algún tipo de desastre natural, tal como por ejemplo incendios, naufragios, para trabajadores que desempeñan su labor a bordo de naves pesqueras y también en el caso que es muy común en nuestro país tan sísmico, que es en la ocurrencia de un terremoto. Entonces, si es impostergable, imprescindible que estos trabajadores tengan una jornada día domingo, podrían trabajar y también lo mismo si es un día festivo, obviamente acordando siempre que independientemente de que la ley autoriza que ellos trabajen un día domingo en estos casos excepcionales y también en días festivos, tendrán que gozar un descanso que compense después el domingo y el día festivo. El segundo grupo de trabajadores que vamos a ver en este sentido son aquellos de explotaciones, labores o servicios que exijan continuidad por la naturaleza de sus procesos. Como por ejemplo en el caso de generación de energía eléctrica. Imaginemos que si una empresa de energía eléctrica no funciona el día domingo porque ningún tipo de trabajador podría estar exceptuado del descanso dominical,
nosotros todos quedaríamos sin energía eléctrica los días domingo por ausencia de trabajadores, a no ser obviamente si estamos pensando en el caso de una empresa completamente automatizada y que puede funcionar sin la presencia de trabajadores humanos. Por razones de carácter técnico, como por ejemplo explotaciones mineras y fábricas de productos en general para mantener el país abastecido en este sentido, también en el caso de necesidades que satisfacen determinadas empresas, como por ejemplo transporte de pasajeros y transporte de carga, o para evitar notables perjuicios al interés público o de la industria, como por ejemplo el caso de empresas que suministran servicios. Este es un ejemplo de excepción del descanso dominical y en días festivos en un caso de naturaleza permanente de estos servicios. Un tercer grupo que nosotros vamos a verificar aquí serían aquellas obras o también labores que por su naturaleza no pueden ejecutarse sino en estaciones o períodos determinados, como por ejemplo faenas agrícolas en general, en caso de siembra, cosecha y vendimia. Este es un caso de excepción por naturaleza permanente de los servicios. Si es un periodo estacional que funciona la empresa, sería un poco complejo que ellas no pudiesen contar con trabajadores que también prestasen servicio día de domingo o algún día festivo. Eso podría perjudicar la buena marcha de este negocio estacional. En el número 4 de estos grupos, trabajos necesarios e impostergables para la buena marcha de la empresa, como por ejemplo trabajos de conservación, trabajos de limpieza y vigilancia de los establecimientos. El quinto grupo de trabajadores que están exceptuados del descanso dominical y en días festivos son aquellos que trabajan a bordo de naves. Es una labor esta que debe ser ejecutada todos los días. Los trabajadores no pueden decir que no van a hacer absolutamente nada a bordo de una nave en alta mar porque es un día domingo. Entonces aquí hay un sistema de turnos que obviamente tiene que reconocer algún día de descanso para estos trabajadores y en caso de excepción según un tipo de trabajo que es caracterizado por su continuidad todos los días de la semana. Lo mismo pasa con el grupo número 6, que son aquellos que trabajan en faenas portuarias. Trabajos de carga, descarga, labores en el muelle de llegada y salida de buques y otras que son similares a esa. Se trata de un caso de trabajo caracterizado por la continuidad todos los días de la semana. Y por fin, el último grupo que vamos a verificar aquí es el grupo número 7, donde tenemos aquí establecimientos del comercio, primera parte de este grupo número 7, y también de aquellos que prestan servicios que atienden directamente al público. Y aquí con respecto de los trabajadores que realicen dicha atención según la modalidad del establecimiento respectivo. Aquí, obviamente, como en la práctica sabemos que se prestan muchos abusos de extensión de jornada de trabajo para estos trabajadores de complejos comerciales, como nosotros conocemos como los malls, el propio artículo 38, número 7, establece que la excepción no se aplica en días de elecciones y plebiscitos. Además, no se aplica en casos de feriados de los días 1 de mayo, 18 y 19 de septiembre, 25 de diciembre y 1 de enero. Para todos estos grupos que nosotros analizamos, debemos verificar que las empresas que están exceptuadas del descanso dominical, de conceder el descanso en día domingo para los trabajadores y trabajadoras, y también el descanso en días festivos, podrán distribuir esta jornada considerando los días domingo y considerando también días festivos. Hay que tener ojo porque si los trabajadores o trabajadoras que van a ejercer sus labores de forma subordinada, bajo dependencia y subordinación para su empleador, persona natural o jurídica a cambio de una justa retribución, en días domingos o festivos, estas horas deben verificarse dentro de lo que es nuestra jornada semanal de 45 horas, respetando también los casos de 10 horas diarias o máximo 12 horas diarias, considerando las horas extraordinarias, salvo
excepciones, como ya habíamos visto, de jornadas especiales, como la Jornada Mayor de Trabajadores de Hoteles, Clubes, Restaurantes y Bares. En el caso, obviamente, que haya escaso movimiento que pueda ser verificado fácilmente. Si se supera estas 45 horas semanales, cuando se distribuye la jornada de estos trabajadores y trabajadoras en un día domingo y festivo, yo voy a tener que pagar, obviamente, estas horas como extraordinarias, es decir, con aquel recargo que nosotros sabemos de 50% sobre la hora normal y que obviamente puede ser superior a este valor de 50% siempre y cuando exista un porcentaje superior determinado en negociación colectiva o negociación individual dentro del propio contrato de trabajo. Esto porque jamás podemos perder el norte de que el derecho del trabajo es una rama del derecho privado, por ende existe bastante espacio aquí para la autonomía de la voluntad, siempre y cuando se respete todo el contenido mínimo establecido por el legislador laboral en lo que nosotros conocemos como orden público laboral. Ahora, aún sobre los trabajadores del comercio, hay algo interesante que tenemos que analizar sobre el valor de las horas que se pagan para estos trabajadores siempre y cuando desempeñen sus labores en un día domingo. Para estos trabajadores de establecimientos del comercio y también de los servicios que atiendan directamente al público, respecto obviamente a los trabajadores que realicen efectivamente esta atención al público, las horas ordinarias, ojo, no estamos hablando aquí de las horas extraordinarias, sino de las horas ordinarias de trabajo, siempre que estas horas ordinarias estén siendo ejecutadas en un día domingo, deberán ser remuneradas con un recargo de a lo menos un 30%. Entonces aquí nuevamente, cuando el legislador laboral habla de a lo menos 30%, está diciendo que en caso de negociación colectiva o en caso también de negociación individual, donde se establezca un valor de este recargo superior al 30%, esto va a prevalecer por sobre la ley, por sobre lo que ha determinado el orden público laboral como contenido mínimo de estos contratos de trabajo. Eso será calculado sobre el sueldo convenido para la jornada ordinaria. Entonces yo voy a tomar el sueldo convenido para mi jornada ordinaria, es decir, tengo que verificar el valor de mi sueldo en el mes, dividir este valor por 180 para encontrar el valor hora de trabajo. Una vez que sepa el valor hora de trabajo y tengo mi jornada en el día domingo para trabajadores del comercio o en aquellos establecimientos de servicios que atiendan directamente al público, yo voy a poner un recargo de 30% siempre que esta jornada esté distribuida también considerando el día domingo y para las horas prestadas efectivamente día domingo. ¿Y qué pasaría si esta jornada del día domingo además es una jornada extraordinaria porque ya supera las 45 horas semanales? Bueno, en un caso como ese, primero yo voy a verificar el sueldo base, dividir el sueldo base por 180 para saber el valor hora de trabajo, aplicar los 30% del valor hora y enseguida yo voy a aplicar 50% de este resultado por recargo de hora extraordinaria. Entonces, primero determino el valor hora, después aplico el recargo de 30% de este resultado, trabajando el día de domingo, que aparte va a ser una jornada extraordinaria, entonces ahora yo aplico 50% de hora extraordinaria. ¿Por qué? Porque habíamos visto que los trabajadores de establecimientos del comercio o establecimientos de servicios que atiendan directamente al público, con respecto a estos trabajadores que atienden directamente al público, si están trabajando el día de domingo, ya tienen naturalmente un recargo de 30% encima de su sueldo base. Y además, otra orientación importante del legislador laboral con respecto a estos trabajadores del comercio,
y de las explotaciones, labores o servicios que exijan continuidad por la naturaleza de sus procesos, por razones de carácter técnico y por las necesidades que satisfacen para evitar notables perjuicios al interés público o de la industria, ellos tendrán, todos estos grupos tendrán al menos 2 días de descanso en el respectivo mes calendario que deben ser obligatoriamente día de domingo. Entonces yo puedo considerar sí el día de domingo en la distribución de la jornada, incluso considerando que se puede ejecutar en día de domingo jornada extraordinaria aplicándose los recargos, pero estos trabajadores tendrán derecho a 2 días del domingo como descanso en un mes calendario. Hay excepciones para trabajadores que van a tener derecho entonces a estos 2 domingos como días de descanso dominical irrenunciables en el mismo mes calendario. Claro que sí, en derecho siempre hay excepciones. Si yo contraté un trabajador a plazo fijo con menos de 30 días, ellos estarían exceptuados de tener estos 2 domingos de descanso. Yo podría así considerar todos los domingos del mes calendario como hábiles para poder distribuir la jornada de estos trabajadores. También trabajadores cuya jornada ordinaria no sea superior a 20 horas semanales, lo que estarían inclusos dentro del concepto del contrato de jornada parcial o trabajadores part-time. Y también trabajadores que contraten exclusivamente para trabajar días sábado, domingos o festivos. Sería ilógico que estos trabajadores que están contratados justo para poder cubrir estos días tuviesen que descansar 2 domingos al mes como descanso semanal remunerado obligatorio. Y además, para trabajadores exclusivamente del comercio, aparte de los 2 domingos al mes, tendrán derecho a 7 días de domingo de descanso semanal durante cada año de vigencia del contrato de trabajo. Podría haber, por negociación colectiva o por acuerdo escrito, el reemplazo de hasta 3 días de estos días domingo, de estos 7 días de domingo, aparte de los 2 en el mes calendario, que podrían ser reemplazados por día sábado, siempre y cuando se distribuyan junto a un domingo que ya es de descanso semanal de este trabajador o trabajadora. Este derecho al descanso dominical no podrá ser compensado en dinero ni acumulado de un año a otro. Entonces, obviamente, hay que hacer uso de estos descansos en día domingo, 2 al mes y 7 al año, aunque yo pueda hacer este canje de hasta 3 de estos 7 domingos al año por un día sábado, siempre y cuando estos trabajadores o trabajadoras ya tengan un descanso semanal día de domingo. Y el derecho de estos 7 días de descanso en domingo por año calendario nace para el trabajador o trabajadora a partir del día de su contratación. Entonces yo no tengo que esperar ningún periodo de carencia, trabajar primero todo un año para después cobrar estos descansos, estos 7 días de descanso en días domingo al año. Y aquí solamente una información importante y que ya estamos hablando reiteradamente durante estas clases, es que el descanso compensatorio por el domingo también es irrenunciable. El descanso semanal remunerado ya habíamos visto que es irrenunciable. Y aunque este no se dé en un día domingo, sigue siendo irrenunciable. No puede ser compensado en dinero. De otra forma, yo estaría monetizando, estaría cambiando dinero por el descanso de los trabajadores. Y sabemos cuáles son los efectos que tienen en el trabajador el hecho de no tener descansos
semanales y no tener vacaciones, el acúmulo de toxinas, el estrés, el desarrollo mayor de enfermedades profesionales y también la mayor posibilidad basada en el déficit de atención que van a adquirir por este trabajo continuado de sufrir accidentes del trabajo. Por ende, yo no puedo compensar en dinero sabiendo todas las consecuencias de que este trabajador o trabajadora no tenga acceso a su descanso efectivo para recuperar sus energías y recuperarse del acúmulo de toxinas por el desarrollo y el estrés normal que tenemos en todo trabajo. Sin embargo, el descanso por el día festivo trabajado, este sí podrá ser compensado en dinero con un recargo de a lo menos 50% sobre el sueldo convenido por fuerza del artículo 38, inciso 5 de nuestro Código del Trabajo. Una vez terminada esta materia, ahora vamos a entrar en otra importante temática para finalizar este bloque 4 de las clases sobre jornada, descanso y feriado, que es exactamente estudiar el llamado feriado o descanso anual, o popularmente conocido como vacaciones. Y aquí obviamente nosotros adherimos a la crítica del profesor Francisco Walker Errázuriz, que va a decir que el término feriado muchas veces puede confundir los trabajadores y trabajadoras con lo que son los días festivos, ya que todos conocen popularmente lo que el legislador laboral llama de feriado como vacaciones. El objetivo de que tengamos entonces un descanso anual que va a variar la cantidad de días ofrecidas para este descanso según la legislación del país en que se estudia esta institución jurídica es para mantener la salud del cuerpo y la mente. Ya habíamos visto, estudiado la importancia de los descansos, los efectos nefastos que tienen en todos los ámbitos, no solamente en la salud de los trabajadores y trabajadoras, sino también cómo perjudica su vida social y familiar el hecho de no tener tiempos de descanso. Y claro, la doctrina, los estudiosos han llegado a la conclusión de que un año es tiempo más que suficiente para que nuestro cuerpo acumule una cantidad enorme de toxinas perjudiciales a la salud, exactamente por el desarrollo natural de nuestro trabajo, sea el material, sea inmaterial. Por esta razón, se ha llegado a la conclusión de que el periodo de un año es suficiente para otorgar a los trabajadores y trabajadoras un descanso que sea suficiente para recuperarse de este acúmulo de toxinas en el cuerpo para mantener entonces la salud del cuerpo y de la mente. A título de información y para que tengamos también una imagen de la fotografía social de otros países, vamos a verificar aquí algunas experiencias en materia laboral donde existen menos días de vacaciones que en Chile y más días de vacaciones que nuestro país determina como parte del orden público laboral. México lidera como un país que otorga mínimo 6 días de vacaciones y que van siendo aumentados de 2 días para cada año trabajado. Entonces, alguien que en su primer año de trabajo va a tomar sus vacaciones, tendrá en México solamente 6 días de vacaciones, pudiendo llegar a un máximo de 12 días, según el artículo 76 de la Ley Federal del Trabajo en México. China concede solamente 10 días de vacaciones que pueden aumentar también con los años, de la misma forma como Japón, que otorga 10 días de vacaciones, pudiendo llegar a un máximo de 20 días efectivos para recuperarse cuerpo y mente de las toxinas acumuladas por el trabajo. En Canadá existen vacaciones de 2 semanas, pudiendo llegar a 3 semanas después de 6 años de trabajo, según el Código Laboral de Canadá, sección 184.
Por otro lado, vamos a ver los países que tienen más días de vacaciones que en Chile. En el caso brasileño, la consolidación de las leyes del trabajo en su artículo 130 otorga 30 días corridos de vacaciones, lo que es llamado ferias. Sumados a los días festivos que hay en el país, se puede llegar a un descanso efectivo anual de hasta 41 días. Aparte de eso, debemos acordar que en el caso de la consolidación de las leyes del trabajo en Brasil, al salir de vacaciones, se paga un extra de 1/3 del valor de mi sueldo para que yo efectivamente pueda tomar vacaciones. Y esto es incluso discutido como beneficioso para el trabajador dentro de la perspectiva de la doctrina laboral, porque sabemos que el presupuesto familiar en general ya tiene el compromiso con aquellos valores que llegan dentro de este presupuesto familiar. Entonces, si yo tengo un estilo de vida adaptado a mi presupuesto, que me permite ahorrar muy poco, yo no podría tomar vacaciones efectivas. Y obviamente estaría durante todo este periodo en mi casa porque lo que tengo en mi presupuesto familiar alcanza solamente para pagar las cuentas ordinarias que tengo que pagar todos los meses. Sin embargo, al momento en que existe una especie de acréscimo a este valor del sueldo otorgado también por el orden público laboral, se asegura que estos trabajadores y trabajadoras puedan efectivamente salir de vacaciones. Australia concede al menos 4 semanas de vacaciones, según lo que se puede verificar en la ley australiana del año 2009, división 6, artículo 87. En Alemania tenemos un mínimo de 24 días de vacaciones, lo que es conocido en alemán como Urlaub, para los que trabajan 6 días en la semana. Y serían 20 días de vacaciones para aquellos que trabajan 5 días en la semana. No se considera domingo ni festivos para el conteo de estos 24 días y para estos 20 días para aquellos que trabajan 5 días en la semana, según el párrafo 3 de lo que es la Bundesurlaubgesetz, que obviamente regula las vacaciones en este país. En España, los trabajadores deberán negociar de forma individual o colectiva sus periodos de vacaciones, aunque la ley española determina que de ninguna forma esto podrá ser inferior a 30 días naturales, según consta en el Real Decreto Legislativo 2 del año 2015, artículo 38.1 sobre vacaciones anuales. En el caso chileno, eso está determinado en el artículo 67 de nuestro Código del Trabajo, siendo de 15 días hábiles. Y obviamente el Reglamento 969 de 1933, en sus artículos 41 a 45, establece algunas formalidades importantes que deben ser observadas por los empleadores y trabajadores al momento de tomar estos 15 días hábiles de vacaciones. Establece el reglamento número 969 que el feriado vacaciones podrá acumularse por hasta 2 períodos por acuerdo de las partes en la fecha en que se comienza la acumulación. En este caso, se dejará testimonio ante la respectiva inspección del trabajo. El feriado no será bajo ninguna hipótesis compensable en dinero, a no ser obviamente en los casos que el trabajador o trabajadora fue despedido. Entonces yo voy a indemnizar por el feriado proporcional que se estaba acumulando al momento de la vigencia de este contrato de trabajo, y también para aquellos que, de acuerdo con la hipótesis anterior, se acumularon hasta 2 períodos por acuerdo de las partes, dejando testimonio en la inspección del trabajo de este hecho. El empleado solicita por escrito su feriado
con un mes de anticipación a lo menos. ¿Para qué? Para que el empleador determine entonces la fecha en que lo concederá y del cual éste dejará testimonio en el duplicado de dicha solicitud que quedará en poder del empleado. El feriado, preferentemente, esto no es una regla obligatoria, debe ser concedida en primavera o verano y se distribuirá entre los empleados en forma de poder, obviamente, el empleador mantener en funcionamiento la empresa. Las empresas remitirán a la respectiva inspección del trabajo al término de cada año una relación de la forma en que se hubiera dado el cumplimiento de las disposiciones sobre el feriado anual, certificado con la firma del empleador y del delegado de los empleados, obviamente cuando hubiere. Debemos tener en cuenta que el feriado, como son contados en días hábiles, no tomarán en cuenta el día sábado aunque el trabajador o trabajadora trabaje día sábado. Lo que nosotros vamos a verificar en la práctica es que si no hay trabajo día sábado, estos trabajadores o trabajadoras tendrían en la práctica 21 días de vacaciones, siempre y cuando obviamente comiencen, por ejemplo, sus vacaciones en un día lunes, y tendrían efectivos 19 días corridos si ellos trabajan un día sábado, considerando que estarían tomando sus vacaciones un día lunes como día de inicio. Y ojo, antes de pasar para un ejemplo en el calendario, para que veamos cómo se da el conteo para aquellos que quedaron con dudas de por qué 19 días corridos o 21 días corridos. Hay una excepción sobre estos 15 días hábiles como regla, porque aquellos trabajadores que presten servicio en la 12ª región de Magallanes y de la Antártica chilena, la 11ª región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo y en la provincia de Palena, ellos tendrán feriado anual no de 15 días hábiles, sino de 20 días hábiles. Vamos ahora para el calendario para poder hacer el conteo de por qué en la práctica los trabajadores o trabajadoras podrían llegar a tener 19 días corridos o 21 días corridos de vacaciones anuales. Y como les dije, imprescindible aquí para facilitar la visualización de eso es que los trabajadores y trabajadoras hayan iniciado su periodo de vacaciones en un día lunes. Vamos a imaginar que en este calendario el trabajador va a iniciar sus vacaciones el día 2, lunes, y nosotros tenemos que contar entonces 15 días hábiles sin considerar sábado y domingo. Entonces tendríamos 1, 2, 3, 4, 5 en la primera semana, 6, 7, 8, 9, 10 en la segunda semana, 11, 12, 13, 14, 15 terminaría las vacaciones, iniciando el día 2 y terminando el día 20. Pero en la práctica, vamos a imaginar que este trabajador o trabajadora trabaja día sábado y que aunque el legislador haya dicho que no considera el día sábado, si él trabaja día sábado, ¿cuándo va a volver a trabajar? El día 21. Aquí este trabajador o trabajadora volverá a trabajar. ¿Y cuántos días efectivos de vacaciones tuvo? Bueno, como no consideré estos días sábado y domingo, en realidad yo tuve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 días volviendo a trabajar el día 21. Por eso les dije que si el trabajador o trabajadora trabaja día sábado, tendría 19 días corridos de vacaciones en la práctica. Pero ¿qué pasa si él no trabaja día sábado? Bueno, hasta aquí contamos nuestros 19 días, pero como él o ella no trabaja día sábado, este día no va a trabajar, este día domingo tampoco, volvería a trabajar entonces solamente el día 23 de este calendario, volverá entonces 19, 20,
21 días efectivos en la práctica de vacaciones. ¿Cuáles serían aquí entonces las características de este feriado anual? Primero que todo, es un feriado remunerado según el artículo 71 de nuestro Código del Trabajo. La remuneración obviamente es el sueldo del trabajador en caso de que éste tenga una remuneración fija. Si son trabajadores que son remunerados con una remuneración variable, yo voy a tener que verificar el promedio de lo que ganó en los últimos 3 meses. O va a ser la suma de su sueldo y el promedio de las remuneraciones variables cuando este trabajador o trabajadora es remunerado de una forma mixta. Además, voy a tener que considerar que si durante las vacaciones se produce cualquier tipo de reajuste legal, convencional o voluntario de remuneraciones, como por ejemplo si durante las vacaciones comienza la vigencia de la modificación del sueldo mínimo, teniendo aquí un reajuste legal en muchas remuneraciones, este reajuste afectará también la remuneración íntegra que corresponda pagar durante el feriado anual o vacaciones. Como habíamos conversado, este derecho es irrenunciable por fuerza del artículo 73 del Código del Trabajo, y eso se deriva obviamente del carácter protector del propio derecho del trabajo, el principio de protección que nosotros habíamos visto en la clase de principios del derecho del trabajo. Solamente va a ser remunerado, compensado en dinero una vez que el trabajador o trabajadora sea despedido o despedida. El feriado anual o vacaciones también debe ser continuo y completo por fuerza del artículo 70 del Código del Trabajo. Eso significa que el feriado debe ser cumplido de forma ininterrumpida. Por acuerdo individual, puede ser fraccionado esto. Sin embargo, va a tener el trabajador o trabajadora que gozar a lo menos de 10 días ininterrumpidos de vacaciones de feriado anual, y los demás entonces podrían ser fraccionados por acuerdo individual, y obviamente el que puede menos puede más. Si puede haber un acuerdo individual escrito entre empleador y trabajador, también podría esto estar determinado en negociación colectiva por un instrumento de negociación colectiva. El feriado anual o vacaciones debe ser oportuno, que significa que se acumulan máximo 2 períodos consecutivos. Caso el trabajador haya acumulado 2 períodos de vacaciones, el empleador deberá otorgar el primero de estos antes que el trabajador o trabajadora complete un nuevo año de trabajo que le daría derecho a un nuevo período, que sería el tercer período de vacaciones. En todo caso, hay que acordarse que si hay el acúmulo de más de 2 períodos, el trabajador no pierde derecho a ellos, aunque obviamente el empleador incurre en falta administrativa, que en caso de denuncia o fiscalización por parte de la Inspección del Trabajo, va a aplicar una multa administrativa a este empleador. Y como habíamos visto en el reglamento 969 de 1933, debe concederse preferentemente, aunque esto no es obligatorio, en primavera o verano, por fuerza del artículo 67, inciso final también del Código del Trabajo, y del artículo 44 del citado reglamento 969, pero ojo, esto no es una norma imperativa. Entramos ahora en la discusión de otro punto relevante, que es el feriado aumentado. Hemos visto hasta el momento que en regla tenemos 15 días hábiles de vacaciones o de feriado anual para los trabajadores y trabajadoras de nuestro país, a excepción de lo que habíamos visto sobre la 11ª, 12ª región y también la provincia de Palena, que son 20 días hábiles. Pero existe la posibilidad, obviamente, de que los trabajadores y trabajadoras tengan más días de feriado anual o de vacaciones, y eso puede darse de 2 formas. De una forma convencional,
o de una forma progresiva establecida por el legislador laboral. De forma convencional, obviamente, estamos haciendo referencia nuevamente a que el contrato de trabajo es un contrato privado donde hay pleno espacio para la autonomía de la voluntad, siempre y cuando se observe el contenido del orden público laboral. De ser así, si yo estoy hablando que hay un mínimo de 15 días hábiles de vacaciones como regla, nada impide que yo establezca más días de vacaciones de forma convencional con mi empleador. En un caso como ese puede darse obviamente de dos formas, a través de negociación colectiva o a través de acuerdo individual. De ser así, si está establecido que en mi contrato de trabajo yo tengo 25 días hábiles de vacaciones, obviamente el empleador no podrá decir, bueno, la ley determina 15 días, por ende tomarás los 15 días, porque el contrato es ley entre las partes y obviamente por el principio de la protección, norma más favorable, yo voy a aplicar el contenido del contrato del trabajo por sobre la legislación laboral del Código del Trabajo, aplicando entonces los 25 días hábiles como regla para este contrato de trabajo en específico. En el caso del feriado aumentado progresivo, el propio legislador laboral determinó hipótesis en que estos 15 días hábiles se van a ampliar. Entonces, dice el legislador, según el artículo 68 del Código del Trabajo, que a cada 10 años de trabajo cumplidos, yo voy a tener un día adicional de feriado por cada 3 nuevos años trabajados. Esto significa que si una persona ha trabajado 10 años en una empresa, seguirá teniendo sus 15 días hábiles de vacaciones, pero cuando complete 13 años, porque obviamente la ley dice que voy a tener un día adicional por cada 3 nuevos años a partir del 10º año de trabajo, entonces aquí yo voy a tener 16 días de vacaciones, días hábiles, porque acabo de ganar un día de feriado aumentado progresivo. Entonces pongo aquí otro ejemplo. Un empleado o empleada con 20 años trabajados va a tener 18 días hábiles de vacaciones. ¿Por qué? Trabajó 10 años para iniciar el feriado aumentado progresivo, 3 años más para tener su primer día, van 13 años, 3 años más para tener su segundo día extra, van 16 años, y 3 años más para el tercer día extra, van 19 años. Luego de estos 20 años trabajados, esta persona tendrá 18 días hábiles de vacaciones. ¿Qué pasaría en el caso de un trabajador o trabajadora que ya tiene derecho a su feriado aumentado progresivo, pero que es despedido o despedida y comienza entonces una nueva relación de trabajo? Tendría él o ella que comenzar de nuevo a contar 10 años de trabajo para a partir de ahí, 3 años más, darle derecho a un día hábil de vacaciones o feriado anual aumentado progresivo? No. Obviamente esta persona va a volver a tener sus 15 días hábiles de vacaciones, sin embargo comprobando en la empresa que comenzó el nuevo contrato que ya había tenido 10 años trabajados, aunque para otra empresa, ella simplemente o él tendrá que esperar 3 años para ganar su primer día de vacaciones. ¿Y cómo yo voy a comprobar en esta nueva empresa, en este nuevo contrato de trabajo, que yo ya he trabajado 10 años para otra empresa? Para fines de obtener mi derecho al feriado aumentado progresivo que es legal. Bueno, esto puede darse con una certificación otorgada por las inspecciones del trabajo de acuerdo con antecedentes que dispongan estos servicios. Puede ser cualquier instrumento público donde conste la prestación de servicios de modo fidedigno,
como por ejemplo una sentencia judicial donde se argumentó la relación de trabajo que podría haber tenido una duración de 10 o más años, convenios o fallos arbitrales, escrituras públicas o certificados otorgados por las respectivas instituciones también de previsión. Informaciones para perpetua memoria en conformidad con lo preceptuado en los artículos 909 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. Es decir, hay una gran cantidad de documentos que yo puedo utilizar para demostrar a mi nuevo empleador que yo ya tengo 10 años o más años trabajados para otra empresa. De ser así, aunque tenga mucho más años, vamos a imaginar que yo ya tuve un contrato anterior de 15 años de trabajo en un único contrato de trabajo. Aún así, esto va a ser considerado solamente para fines de acreditación del tiempo de 10 años. No importa si trabajé 15, 20, 30, no importa. Esto acredita mis 10 años de trabajo. Y después de 3 años más de trabajo en la nueva empresa, una vez acreditado los años trabajados en el pasado, ahí sí yo voy a ganar un día a más de vacaciones, un día hábil más de vacaciones o de feriado anual, pasando entonces a tener 16 días hábiles de vacaciones o en el caso 21 días hábiles en este ejemplo, si es un caso de un trabajador o trabajadora que, por ejemplo, trabaja en la 12ª región. Es importante aquí destacar que aunque vimos que el feriado anual es irrenunciable, no puede ser compensado en dinero, a no ser en el caso de término de las relaciones de trabajo, cuando van a ser indemnizados, porque obviamente sea ellos proporcionales o acumulados, van a tener en este caso obligatoriamente que ser compensados en dinero. Estos son irrenunciables, sin embargo, los días que exceden estos 15 días hábiles sí pueden ser compensados en dinero. Sean estos días que exceden los 15 días hábiles de origen convencional o de origen legal por un feriado aumentado progresivo. Esta compensación en dinero se va a dar de la misma forma que voy a calcular el pago de las vacaciones. Si el sueldo es fijo, entonces encima de la remuneración fija. Si la remuneración es variable, el promedio de los 3 últimos meses. Y si es mixta, la parte fija más un promedio de los últimos 3 meses de la parte de la remuneración variable. Otro punto interesante en destacar aquí es que si alguien tiene un feriado aumentado convencional, sea por negociación colectiva o por acuerdo individual, también tendrá derecho al feriado aumentado progresivo. Eso significa que imaginemos el caso de un trabajador o trabajadora que en su contrato de trabajo, entonces por acuerdo individual, se estableció 20 días hábiles de vacaciones. Esto sería entonces un feriado anual convencional. Si este trabajador o trabajadora logra alcanzar 10 años de servicio en esta misma empresa, después de 3 años más, este trabajador o trabajadora tendrá entonces 21 días de vacaciones porque tiene aquí un feriado aumentado convencional más un feriado aumentado progresivo. Como último tema del feriado anual o vacaciones, vamos a ver qué es lo que está determinado con respecto al feriado colectivo, que como el propio nombre dice, es un feriado que se otorga o a toda la empresa o a una parte de este establecimiento empresarial. Puede que una empresa en algún periodo anual cierre su establecimiento completo o parte de ello, interrumpiendo en este caso las actividades y dando un feriado de forma colectiva para todos o para parte de los trabajadores de esta empresa. El feriado colectivo no podrá ser inferior a 15 días hábiles
E incluso para aquellos trabajadores que no completaron un año de contrato, esto va a ser considerado entonces un adelanto de vacaciones. Y como el establecimiento cierra, o una parte del establecimiento cierra, este trabajador que no ha completado un año de contrato, obviamente va a tener que tomar las vacaciones junto a los demás trabajadores que sí ya completaron este año de trabajo. Por ende, esto es un adelanto de vacaciones. Y para poner entonces un cierre a nuestro bloque 4 de esta clase de jornada, descanso y feriado, tenemos que ver aún los permisos, que son permisos legales que el legislador laboral estableció como ausencias justificadas. Ojo que la característica fundamental aquí es que estos permisos son pagados y son irrenunciables. Vamos a verificar estas situaciones de una forma bastante somera a título de conocimiento para que después, en una próxima clase, podamos conversar un poco sobre qué son hipótesis de suspensión del contrato de trabajo e hipótesis de interrupción del contrato de trabajo. Y ustedes se van a dar cuenta que en el caso de suspensión no existe el pago de remuneración, pero en el caso de interrupción sí existe el pago de remuneración. Entonces, en el caso de que un permiso es una ausencia justificada que se paga, estamos hablando de hipótesis de interrupción del contrato de trabajo. Los permisos previstos por nuestro legislador laboral comienzan con 7 días corridos por muerte de un hijo o también por muerte del cónyuge o conviviente civil por fuerza del artículo 66, inciso primero del Código del Trabajo. También hay el permiso de 5 días hábiles en caso de matrimonio. El trabajador o trabajadora deberá avisar con 30 días de anticipación y deberá presentar dentro de los 30 días siguientes a la celebración el respectivo certificado de matrimonio del Servicio de Registro Civil e Identificación por fuerza del artículo 207 bis del Código del Trabajo. Hay un permiso de medio día, una vez al año, para trabajadoras mayores de 40 años y trabajadores mayores de 50 años cuyos contratos de trabajo sean por un plazo superior a 30 días. ¿Para qué? Las trabajadoras para exámenes de mamografía y los trabajadores para exámenes de próstata, respectivamente, pudiendo incluir otras prestaciones de medicina preventiva, tales como el examen de Papa Nicolau, en las instituciones de salud pública o privadas que correspondan. Deben dar tanto las trabajadoras como los trabajadores aviso al empleador con una semana de anticipación a la realización de los exámenes. Asimismo, deben presentar para sus empleadores con posterioridad a estos exámenes comprobantes suficientes que acrediten que realizaron estos exámenes preventivos en la fecha estipulada. Hay además el permiso de 3 días hábiles por muerte de un hijo en periodo de gestación. Entonces es diferente de este periodo anterior que habíamos visto de 7 días corridos, que en el caso de muerte de hijo, pero hijo nacido. Aquí nosotros estamos hablando de 3 días hábiles por muerte de un hijo en periodo de gestación. Lo mismo en el caso de duelo por muerte del padre o madre del trabajador o trabajadora por fuerza del artículo 66, inciso segundo del Código del Trabajo. Y hay aquí el caso de las 10 jornadas ordinarias de trabajo en un año distribuidas a elección de la madre o padre, caso elija así la madre, en jornadas completas, parciales o combinaciones de ambas, por accidente grave o enfermedad terminal en su fase final o enfermedad grave, aguda y con probable riesgo de muerte de un hijo o hija menor de 18 años o mayor de edad con discapacidad mental, multidéficit o dependencia severa.
para que pueda obviamente acompañar a estos hijos o hijas. Cuando se inician el goce de estos permisos justificados, pagados e irrenunciables? Bueno, por muerte de hijo, cónyuge, conviviente civil, padre o madre, del día del respectivo fallecimiento. En caso de defunción fetal, desde el momento en que se acredita la muerte, con el respectivo certificado de defunción fetal. En el caso de enfermedad terminal de hijo o hija menor de 18 años o mayor de 18 años con discapacidad mental, multidéficit o dependencia severa, desde la acreditación por certificado médico otorgado por el médico. Aparte de estos permisos previstos por el legislador laboral, ¿podría haber un permiso sin goce de remuneraciones en un contrato de trabajo? La ley no dice absolutamente nada, sin embargo, los permisos con o sin goce de remuneraciones por cualesquiera otras circunstancias, obviamente pueden ser acordados por negociación colectiva o negociación directa entre trabajador o empleador, porque estamos hablando nuevamente, se reitera, de un contrato privado donde hay espacio para la autonomía de la voluntad, siempre y cuando se respete el contenido mínimo establecido por el legislador laboral, lo que conforma nuestro orden público laboral. Una observación importante es que estos permisos no afectan la antigüedad, cuentan entonces para fines de tener derecho a un feriado anual o vacaciones y también para cumplir los plazos para indemnización por años de servicio que vamos a discutir en el término de estas clases de Derecho Individual del Trabajo. Y con esto, nosotros finalmente ponemos fin a este bloque 4 y también a todo el contenido de jornada, descanso y feriado. Nuestro contenido ha sido bastante extendido, pero por abarcar una cantidad enorme de informaciones tuvimos que dividir obviamente esto en 4 grandes bloques para dar cuenta de todo el contenido de esta amplia materia de derecho individual del trabajo. En nuestra próxima clase vamos a hablar sobre suspensión e interrupción del contrato de trabajo, algo que se da de una forma bastante somera, simplemente para hacer una suerte de diferenciación terminológica para que se pueda emplear debidamente en el momento de hablar de suspensión y en el momento de hablar de interrupción del contrato de trabajo. Y enseguida vamos a iniciar la temática de remuneraciones en materia de contratos de trabajo. Esperamos que todas estas clases hayan servido para aclarar sobre la temática de discusión de jornada, de descanso y de feriado. Nuevamente, siempre vamos a reiterar nuestra amplia disponibilidad para conversar sobre estos temas, sea a través de nuestro correo institucional o a través de las redes sociales. Quédense libres para enviar sus dudas, comentarios, observaciones y sugerencias sobre todo este contenido que vamos desarrollando y que queda aquí presente, disponible para todo el público. Nos vemos entonces en la próxima clase y a todos y todas un gran abrazo.